que me decían si tenían idea de otros pueblos, de que existían otros pueblos. Y bueno, en este primer periodo, cada pueblo, si bien se relaciona con otros, viven bastante aislados. Y las relaciones, los que están con acceso al mar, seguramente van a tener más opción a esas relaciones. Y si no, con los pueblos, digamos, que están junto a ellos. ¿Saben con qué se relacionaban también en este periodo? Con los nómades, los que eran, ¿cómo se llama? Los que vivían en realidad del nomadismo, los pastores, que no solo eran pastores que vivían en el desierto, que llevaban a su ganado consigo, sino que muchas veces esos pastores transportaban cosas de un lado al otro. Con esos pueblos, porque no es que vivían en contra de, o sea, los sedentarios por un lado, los nómades o los pastores por el otro. No, había relaciones, a veces también relaciones de guerra. Los guti, por ejemplo, que llegaron y que dominaron a los acadios por un tiempo, eran pastores. Lo mismo van a ser los amorreos, que eran nómades, y que poco a poco, bajame un poquito la calefacción, y que poco a poco esos nómades se van a ir sedentarizando. Bueno, muchas veces estos pastores fueron vectores, ¿no?, de relación entre pueblos. Esto va a pasar en el primer periodo. Entonces, cuando ustedes hagan el resumen del primer periodo, van a tener que hablar fundamentalmente de cómo se constituyeron los estados de Egipto y de Mesopotamia. De Egipto van a hablar de la época de la unificación, del imperio antiguo, con las pirámides. ¿Por qué las pirámides? Como dijimos el otro día, porque es el culto a los muertos que de alguna manera exalta al faraón. Ustedes saben que el faraón era el dios Horus en vida. El dios Horus muerto pasaba a ser Osiris. Por eso los muertos están al oeste. ¿Vieron que la ciudad dijo que la ciudad de los vivos era al este y la de los muertos al oeste? Es porque el sol se pone por el oeste. Entonces Horus era el sol naciente, Osiris era el sol que se pone. Isis, que es la luna, completaba la tríada, ¿sí? O sea, Horus era el hijo de Osiris. Fíjense cómo arman, y fíjense lo del cristianismo. Por eso les dije, lo del cristianismo me pareció sensacional, porque el cristianismo tiene muchísimo de la religión egipcia, muchísimo. Por ejemplo, la creencia en la otra vida, en la justicia, en el alma, todo eso es egipcio. Grabable, por favor, Eric. Sí, ¿qué querían preguntar? Profe, Julián. Sí, dale. El tema del dios, ¿no era Ra el dios del sol? Sí, ¿En Egipto? pero en Egipto Egipto era sumamente complejo y coexisten religiones de los nomos, que eran las provincias, que eran los animales generalmente, y coexisten religiones de ciudades, como la de Ra en Heracleópolis, por ejemplo. Pero cuando ellos hacen ¿cómo les puedo decir? La tríada religiosa, al dios Horus lo sincretizan, ¿cómo se dice? Lo unen al dios del sol naciente y Osiris al dios que se muere. Pero como ese era el faraón era como que él era esos dioses, ¿sí? Esta es la tríada. Después, cada ciudad tenía esa creencia a los dioses. Incluso cuando Amenofis IV haga el monoteísmo egipcio, que es el primer monoteísmo de la historia, el monoteísmo estético, a ese dios no le va a llamar, si bien es el sol, no le va a llamar Ra, le va a llamar Atón.
el disco de Atón, dice él. ¿Mm? Porque justamente el darle otro nombre implica el asumir que ese Dios soy yo el Dios, no es el otro, no importa que haya otro Dios con ese nombre. Por eso el clero de Amón, cuando se muere Akenatón, vuelve a llamarle Amón. Cuando uno nombra, lo que está haciendo es poniéndole la firma, poniéndole el sello. ¿Mm? Y como decíamos antes, esta religión egipcia va a tener mucho de lo que después vamos a encontrar en el cristianismo. Va a tener mucho. Por eso me encantó esa reflexión. Y esa reflexión, ¿saben cómo llega? Llega con esta manera de mirar. Si no, uno no lo piensa, porque solo estudia la religión egipcia. Y no es la religión egipcia nada más. Los egipcios dejaron muchísimas cosas. Por eso todavía hoy vale la pena enseñárselo a los chicos. Ustedes van a tener que enseñar esto, pero no se enseña cualquier cosa de cualquier manera. Se enseña algo que en el presente sea significativo. Y muchas de las cosas que vivimos tienen que ver todavía con los egipcios, tienen que ver con los súmeros, tienen que ver con los fenicios, con los hebreos. ¿Mm? Entonces, esto es Profesora, importante. Sí. una pregunta. Ese acercamiento que usted dice de Egipto con la religión cristiana puede ser a través de ese nexo que había, que eran tanto Egipto como los hebreos eran pueblos samitas, ¿no? Samitas. Semitas. Semitas, perdón, semitas. Sí. Puede ser esa cercanía que tuvieron. En realidad, Posiblemente. Lo que hace el cristianismo, bueno, me voy de tiempo, me voy de tiempo, Sí. no se confundan. El cristianismo es una religión proselitista. ¿Qué quiere decir eso? Que va a difundirlo, ¿no? No es, porque, a ver, todas estas religiones no les importa ir y convertir al otro a esa religión. Nadie va, excepto Atón, que es un monoteísmo y que todo el mundo tiene que creer a Atón, no van a otro pueblo a ponerle el culto de Atón o de Amón o de donde sea. El cristianismo sí, porque considera que la religión tiene que ser extendida. Entonces, entre otros lugares, se lleva a Egipto. Pero lo que yo digo que es muy interesante, como son los primeros cristianos los que van, muchas de estas, es decir, cuando uno va a otro lugar, ¿se acuerdan? Cuando dijimos, cuando llega la inmigración, siempre algo de la cultura se mezcla. ¿Mm? Y seguramente mucho de esta tradición egipcia penetró al cristianismo, que era permeable en ese momento, como una religión oriental que era, a todas esas ideas. Entonces, ¿está más o menos claro? Profe, Sí. una consulta. El cristianismo viene antes de Cristo, ¿no? La ideología o el nombre. No. ¿Cuándo surge el nombre? Cristo es el límite, el punto. La era cristiana, ¿sí?, tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Una era es una manera de marcar los años, ¿verdad? Una forma de establecer los años. Los griegos decían, ¿cuándo empieza las ciudades de Grecia? Con la primera Olimpiada. Bueno, eso era en el año 776 a.C. La era cristiana, justamente el nacimiento de Cristo pone un hito. Entonces, todo lo que fue después es después de Cristo, todo lo que pasó antes es antes de Cristo. Sería el año 0, si ustedes quieren. Esto es una convención, chicos, es un acuerdo. Cuando venga a lo mejor en otra época, que ya no haya más tantos cristianos o el cristianismo no le importe a tanta gente, dirán, bueno, qué sé yo, vamos a poner otra era y pondremos, no sé, qué sé yo, la era, no sé, de que el hombre llegó a la luna, no sé, o lo que quieran. La era espacial. Exacto, la era espacial. Pero bueno, eso va a ser un acuerdo que vamos a tener. De hecho, muchos pueblos siguen teniendo, los judíos, los islámicos, siguen teniendo claro, su manera de contar los años, su cronología, pero, digamos,
universalmente se ha adoptado esta cronología cristiana. Bueno, muy bien. Entonces, primer periodo ya tenemos claro, ¿sí? Egipto, Mesopotamia, todo lo que pasa en ese periodo, ese estado centralizado en Egipto que solo se descentraliza con los dos periodos intermedios, donde el poder del rey de alguna manera se pone en dudas, y Sumer con estas pequeñas ciudades que van a ir rivalizando en su hegemonía, pero que de todos modos van a ser ciudades, van a seguir siendo ciudades-estado, nunca van a tener otra forma de estado. A lo sumo van a dominar a otras, o sea, van a ser ciudades hegemónicas, ciudades importantes, pero en ningún momento se unifica Mesopotamia como ocurrió con Egipto. ¿Está claro hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Cómo hay que estudiar este primer periodo? Segundo periodo. Bueno, acá ya nos vamos a complejizar mucho más. ¿Por qué? Porque llegan los pueblos indoeuropeos. El segundo periodo, 2000 antes de Cristo, el primero va del 3000 al 2000. Segundo empieza en el 2000. ¿Qué tenemos como importante en este periodo? Primero llegan los indoeuropeos. Los indoeuropeos son pueblos nómades que traen como aporte tecnológico el caballo y el carro de guerra. La rueda la inventaron los súmeros, pero el carro de guerra lo van a traer en este momento. Son pueblos que se van a ubicar en lugares en donde había otros pueblos, ¿sí? Por ejemplo, los aqueos, jonios y eolios se van a Grecia y llegan a mediados de este periodo. Los hititas o eteos se van al Asia Menor, lo que es hoy Turquía, donde había algunos pueblos urreos, llamados protoeteos. Los iranios se van a ir al Irán, que estaban los elamitas. Parte de los iranios se fueron a la India, que van a ser los indios. Curiosamente, el lenguaje de los indios de la India, hindúes o indios, como se llame, tienen la misma lengua que nosotros, chicos. Y estos indoeuropeos van a cambiar gran parte de la vida en el cercano oriente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa de este segundo periodo? Que es un periodo caracterizado ahora sí por las relaciones interestatales, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el primer periodo cada uno estaba en su casa, tenían relaciones comerciales, compraban cosas. En este momento se dan relaciones diplomáticas. Esto es importantísimo, porque pasa entre Egipto y los eteos, entre el rey Yubiluliuma y el rey Amenofis IV, entre Mitanni, que es un estado que se va a dar al norte de la Mesopotamia, y en este periodo también, o sea, en este segundo periodo es importantísimo, porque además se va a dar el primer monoteísmo, que es el de Akenatón, que yo les decía en Egipto, en el Imperio Nuevo, y se va a dar el primer código de leyes, que es el Código de Hammurabi, en Babilonia. Así que fíjense qué importante que es este segundo periodo, ¿sí? O sea, seguimos jugando con estos dos espacios, estos dos espacios que rivalizan en cosas, ¿no es cierto? Porque indudablemente en Babilonia se hace toda la recopilación de toda la cultura súmera. En Egipto, si bien no hay un libro sagrado, sí están los libros de los muertos, están libros de poesías, están libros de moral, había muchísimos, están las profecías de Neferti, que son una serie de... Generalmente cuando se dan los libros de moral, ¿no? Las pautas morales, se dan porque seguramente hay alguna forma de disturbio, de rebelión, o digamos, la autoridad
se va a hacer cada vez más flexible y entonces es como que se ponen pautas de vida, ¿no? Como lo que hace Hammurabi, que dice, bueno, el código de Hammurabi va a condonar las deudas porque se les estaba yendo la mano, ¿no es cierto?, con la esclavización de los que no podían pagar, con la usura. Entonces el código, de alguna manera, ¿qué está haciendo con eso? Está limitando, porque se fueron de mambo, y entonces, bueno, de alguna manera está limitando eso. ¿Entienden lo que pasa? Es decir, todo tiene que ver con las relaciones entre las personas. Ahí tienen la socialidad. Tienen los espacios importantísimos, porque muchos van a ser, fíjense que tanto Egipto como Mesopotamia son espacios fértiles en medios prácticamente de desierto. Si ustedes se fijan en el mapa, están rodeados de desierto. Entonces seguramente van a ser atacados, seguramente tienen que ser defendidos. Hay espacios que van a ser apetecidos por los metales. Entonces, toda esa situación hace que este segundo periodo sea un periodo que ya no se entienda desde Egipto y Mesopotamia nada más, sino que se abra. Hay un estado en Asia Menor, que es Hatti, están los Mitáneos también en el norte de Mesopotamia, y aparecen las ciudades de Siria y Palestina, que en ese momento se llama a todo eso Canaán. Es importantísimo este periodo en Canaán, porque hay una ciudad que se llama Ugarit, en donde aparentemente aparece la primera escritura alfabética, con el llamado alefato o alef. Entonces, ¿quiénes eran estos cananeos? Y había población que ya estaba, hay semitas, pero son pequeñas ciudades con reyes muy importantes y con toda una, ¿cómo se llama? Liberani, que ustedes van a leer, la llama sociedad palacial escribal. Es decir, allí la escritura, de alguna manera, reproduce la vida de esos reyes. Es una escritura que aparece en fábulas. Es interesantísimo porque, ¿saben que aparecen los cuentos de las princesas? ¿No? De los reyes y las princesas lejanas, aparecen ahí en Ugarit. En toda esa bibliografía que hay de escritura, alguna cuneiforme y otra las primeras escrituras alfabéticas. Esas ciudades eran en ese momento tributarias. Cuando digo tributarias quiero decir que le pagaban impuestos a los egipcios y también a los eteos. O sea, había dos grandes imperios, que era el imperio egipcio y el imperio eteo, Hatti o hitita, en Turquía, lo que es Turquía, para que ustedes se lo ubiquen. A esos estados que eran grandes, esas ciudades le pagaban tributo. Hasta tal punto que Egipto traía a los hijos de los reyes de esas ciudades cananeas y los llevaban a educarse en Egipto. Justamente para hacerlos a su manera, ¿no? Es una forma de dominación eso, chicos. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que considerar de ese periodo? Tenemos que considerar los dos estados, o sea, la primera oleada indoeuropea, un pueblo indoeuropeo, Hatti, huititas, en Asia Menor, un pueblo amito-semita, los egipcios, que siguen con el Imperio Nuevo, el primer monoteísmo, estos estados totalmente fortalecidos que van a terminar chocando entre sí. Ramsés II choca con los eteos en la batalla de Kadesh, y ustedes saben que no sabemos quién ganó, porque si leemos los textos egipcios, ganó Ramsés. Si leemos los textos eteos, ganó Catusil. Así que, la verdad, desconocemos quién ganó, pero ¿saben qué? La guerra entre estos imperios le dio lugar a la segunda oleada de pueblos indoeuropeos, o llamados también del norte y del mar, que venían
con un elemento tecnológico nuevo. ¿Cuál era ese elemento? Caballo. Ese ya lo habían traído en la primera. ¿Qué traen en esta segunda? Que le da El hierro, profe. el hierro. Hierro. El hierro. Profe, Sí, ¿por qué le da lugar a la segunda oleada esta batalla que se armó entre los eteos y los egipcios? porque en realidad desgastó el poder de los dos imperios, chicos. O sea, pasó como con la guerra de Troya. Se mataron entre ellos, ganaron la guerra, pero terminaron dejando el Estado indefenso como para que los otros pueblos pudieran entrar. A partir de ahí, tanto el Estado de Hatti, el Estado hitita, como el Estado egipcio, entran en decadencia. ¿Mm? Y vamos a entrar al tercer periodo, que es el último que vamos a estudiar, que ustedes van a tener que estudiar obligatoriamente, porque el cuarto periodo yo no lo voy a pedir, el que quiera lo completa, porque está buenísimo, pero no lo voy a tomar como obligatorio, porque si no, no tenemos tiempo de ver Grecia. Entonces, este tercer periodo es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque justamente como no va a haber un Estado fuerte ni en Egipto, ni en Asia Menor, o sea, ni en Anatolia, ni en lo que es hoy Turquía, las pequeñas ciudades que hasta ese momento habían estado sometidas a los grandes estados, dicen, chao, estamos libres, nadie nos pone ningún impuesto. Entonces, es el momento en donde estos pueblos del norte y del mar, entre los cuales hay indoeuropeos, se van a ir ubicando en regiones donde había otros pueblos. Por ejemplo, los dorios se van a ir a Grecia. Pueblos que habían sido mercenarios, como los Yardanás, se dicen de diferentes formas, se van a Cerdeña, la isla de Cerdeña, en Italia, sur de Italia. Los Shekelesh se van a Sicilia, ¿sí? Los filisteos se van a Siria. Y por ahí también andan los fenicios, que ya estaban en Canaán, y que los griegos le van a llamar así, y los hebreos. Y acá nos vamos a meter en camisa de 11 varas, porque nos metemos con la Biblia. La Biblia como documento histórico. La Biblia, durante muchos siglos, ¿se acuerdan cuando vimos Americana? No se podía prácticamente dudar de ella, era un libro sagrado. Bueno, hoy la Biblia está analizada críticamente y está, de alguna manera, revisada en la cronología, pues un libro escrito mucho después. Supuestamente lo que cuenta es del siglo X en adelante y se escribe en el siglo II antes de Cristo. O sea que indudablemente hay toda una serie de relatos que son tomados de otros pueblos y también la historia de los hebreos. No sabemos quiénes eran los hebreos. Algunos dicen que probablemente fueran los Abiru, que eran una serie de fugitivos por deudas y demás, que formaban tribus. En realidad puede ser que hayan pasado por Egipto, como dice la Biblia, puede ser. Lo cierto es que se van a ubicar los filisteos en Palestina, porque le van a dar nombre a Palestina, Peleset, y los hebreos van a llegar también, van a luchar con los filisteos y también se van a ubicar en estas tierras. Y van a dar origen a los reinados de Saúl, David, Salomón. El Código de la Alianza, que es muy posterior a lo que la Biblia dice, el Decálogo Ético, que también es posterior, que son los 10 mandamientos. Es decir, el historiador lo que hace es un análisis cronológico de la Biblia de acuerdo teniendo en cuenta la crítica literaria y teniendo en cuenta también los yacimientos arqueológicos, lo que se encuentra en las expediciones arqueológicas. ¿Qué? ¿Ya termino? No. Entonces,
acá hay algo que es muy importante. De este periodo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué nos resulta a nosotros importante? Porque ustedes se van a preguntar esto cuando tengan que dar clase. ¿Yo por qué tengo que dar esto? Porque los pibes se lo van a preguntar. Profe, ¿a mí qué me sirve esto? ¿No? Es decir, ¿qué es lo primero que dice? ¿Y para qué sirve esto? Y si yo no sé realmente para qué sirve, si yo no creo que esto sea importante, la verdad, ni lo digan. Es decir, yo tengo que creer que lo que yo estoy enseñando los enriquece a ustedes. Porque si no, lo que enseño no sirve para nada. Entonces, los fenicios, nada más y nada menos los creadores del alfabeto. Que los griegos después le van a poner las vocales, porque la lengua semita se escribía las consonantes. La lengua indoeuropea no se puede, tiene que poner las vocales, entonces le agregan las vocales. Y los romanos lo hacen, lo simplifican. Ese es el alfabeto que tenemos hoy. 10.000 antes de Cristo. 9.000, 10.000. Fenicios, super comerciantes. Inventaron la partida doble, el tratamiento del vidrio, el color de la púrpura, traficaban piedras. Gran parte de las ciudades de España, del sur de Italia, del sur de Francia, del norte de África, tiene que ver con los fenicios. Y muchas de las cosas seguramente que creemos nosotros también tiene que ver con ellos. Entonces, Hebreos, y obviamente dio la base a los monoteísmos, al monoteísmo ético, que es el que cree gran parte de la humanidad, que tomó el judaísmo y que sobre el judaísmo se asentó el cristianismo. ¿Sí? Bueno, estas ciudades de Siria y Palestina subsisten y florecen, digamos, en este momento. En estos 4 siglos que van del siglo XII al siglo VIII. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no hay ningún imperio que las domine. Entonces pueden dar prácticamente cuenta de todo lo que son. Hasta que llegan los asirios en el 800, después van a venir los medos, los babilonios y los persas, que son los imperios del primer milenio, que yo no lo voy a tomar, digamos, yo voy a tomar hasta el tercer periodo inclusive. Lo otro está igual en las actividades, para que si ustedes lo quieren ver sepan de dónde sacarlo, pero a mí me gustaría que una vez que vimos todo esto, cierren Oriente, haciendo las actividades, y tengan bien claras estas cronologías, chicos, porque esta es la manera en que yo entiendo que hay que dar Oriente. No como algo exótico, de decir, bueno, tenían las pirámides, porque eso no le importa a nadie. ¿Qué tenemos hoy de Oriente? ¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo? Bueno, entonces, no sé, ¿les sirvió esto más o menos? Sí, profe. Bueno, a mí me gusta. La semana que viene yo tengo exámenes, o sea que no vamos a tener clase. Y la otra no sé si es vacaciones, la verdad que no tengo ni la menor idea. Yo lo que quiero es que preparen lo de Americana, porque eso en cuanto podamos le damos vía. Con esto terminaríamos Oriente. Yo les pido, cuando ustedes estén haciendo las actividades, que las tienen que hacer, no importa si me las tienen que entregar o no, me las pueden entregar si quieren, pero háganlas porque les van a servir. Todo lo que me quieran preguntar, me mandan un mail o un WhatsApp. Si me quieren mandar un WhatsApp, a mí no me molestan, ¿sí? Pero a mí me interesa que ustedes se lo hagan propio esto. ¿Está claro? ¿Les sirvió esta clase, chicos? O sea, ¿les pareció útil? ¿Se van diferente o les quedaron dudas? No. Muy bueno. Seguro le van a quedar Profe, dudas. sirvió. Bueno, y seguro les van a aparecer dudas, ¿eh? Y no está mal eso, al contrario, porque eso muestra que ustedes tienen inquietudes y quieren saber otras cosas. Todo lo que quieran me lo preguntan, todo.
chicos. Es decir, a mí me interesa de verdad que esto no sea un tema más, que realmente cuando tengan que darle cuenta a los chicos de por qué lo enseñan, sepan qué decir, porque lo sienten, porque el chico se da cuenta, cuando a ustedes les importa un comino lo que están diciendo, o cuando realmente enseñan algo que le ponen la pasión, le ponen, no sé, las ganas, buscan cosas, traen imágenes. Es decir, esto es la educación, no otra cosa. Lo demás es un como sí. Y nosotros, aún con todo esto que nos está costando tanto, porque yo les agradezco un montón a ustedes el esfuerzo que están haciendo, de conectarse, de estudiar, de aprender. Entonces, es un esfuerzo impresionante. Bueno, que este esfuerzo en algún lugar dé los frutos. No lo vamos a ver ahora, pero seguramente en algún momento ustedes van a decir, che, mirá, aprendí esto, como yo me acordé hoy de mi profesor, hace tanto tiempo, no era en el Paleolítico, pero por ahí andamos. Entonces, se ríen porque dice, es verdad, es verdad. Claro. Bueno, los dejo libres porque algunos van a tener reunión todavía otra vez, así que ya los dejo recansados. Vuelvo a decirles, todo lo que necesiten, estoy a disposición de ustedes. ¿Está bien? Bueno, Gracias, profe. les dejo Muchas un gracias, saludo profe. y bueno, good show. Gracias. Gracias, profesora. Bye. De nada, chicos.